Abril de 1943. Las aguas frente a la costa de Huelva, en el sur de España, están tranquilas esa mañana. Un pescador rema despacio, revisando sus redes, cuando algo llama su atención. Flotando cerca de la orilla, hay un bulto oscuro que el mar empuja suavemente hacia la playa. No es un tronco, no es una red perdida, es un cuerpo. El pescador se acerca con cautela. El hombre que flota en el agua viste un uniforme militar británico, empapado y deformado por los días en el mar. Un chaleco salvavidas lo mantiene a flote. En su muñeca, una cadena sujeta un maletín de cuero a su cuerpo, como si nunca hubiera querido soltarlo, ni siquiera en la muerte. Las autoridades españolas son avisadas. Cuando revisan el cuerpo, encuentran una identificación. Se trata de un oficial de la Marina Real Británica. En sus bolsillos hay algo más que sorprende a quienes lo examinan. Cartas personales de su prometida, una factura de un anillo de compromiso, entradas de teatro, una carta de su padre, preocupado por sus deudas, y dentro del maletín, documentos que parecen ser correspondencia militar de altísimo nivel, dirigida a los mandos aliados en el norte de África. Todo indica que se trata de un oficial genuino, muerto en un accidente durante una misión secreta. Los documentos que lleva son tan sensibles que terminan, en cuestión de días, en manos de espías alemanes que operan en España bajo la fachada de la neutralidad. De ahí viajarán a Madrid, y de Madrid directamente a Berlín. Pero hay un problema. Nada de lo que llevaba ese cuerpo era real. El hombre no era un oficial de la Marina. Las cartas de amor nunca fueron escritas por una mujer enamorada. La factura del anillo era una invención. Incluso su muerte, cuidadosamente construida para parecer un accidente, había sido planeada con meses de anticipación por un pequeño grupo de oficiales británicos de inteligencia. Ese cadáver, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una de las armas más eficaces de toda la Segunda Guerra Mundial. Estaba a punto de engañar al mismísimo Adolf Hitler. Para entender por qué un cuerpo sin vida podía cambiar el curso de la guerra, hay que retroceder unos meses y mirar el mapa de Europa en 1943. Para esas fechas, la guerra ha entrado en un punto de inflexión. Las fuerzas del eje han sido derrotadas en el norte de África. Los ejércitos aliados, británicos y estadounidenses, controlan ahora toda la costa mediterránea desde Marruecos hasta Egipto. El siguiente paso parece obvio para cualquier estratega militar, y es exactamente por eso que resulta tan peligroso. Desde el norte de África, la ruta más corta hacia el corazón de la Europa ocupada por los nazis pasa por una isla, Sicilia. Es el punto más lógico para iniciar la invasión del sur de Europa. Está a poca distancia de las bases aliadas. Permite abrir una puerta hacia Italia. Y una vez en Italia, se podría presionar directamente a uno de los aliados más débiles de Hitler, empujándolo incluso a rendirse. El problema es que esa lógica es tan evidente que también los alemanes la conocen. Sicilia es la opción más obvia. Y cuando un movimiento militar es obvio, el enemigo se prepara para resistirlo con todas sus fuerzas. Los servicios de inteligencia aliados lo saben. Si Alemania concentra sus tropas, su artillería y su aviación en Sicilia, la invasión podría convertirse en una masacre. Miles de soldados aliados podrían morir en las playas antes siquiera de lograr avanzar un metro. El propio Winston Churchill llega a resumir el problema con una frase que se haría célebre. Cualquiera con un mapa sabría que el objetivo es Sicilia. A esto se suma otro factor decisivo. Los aliados no solo necesitan ganar la batalla por Sicilia, necesitan ganarla rápido y con el menor costo posible en vidas, porque toda la campaña posterior en Italia y, más adelante, la propia planificación de un desembarco en Francia dependen de que las tropas y los recursos no queden diezmados en una playa siciliana. Cada soldado que se pierda ahí es un soldado que no estará disponible para las batallas decisivas que se avecinan en el resto de Europa.
Así que la pregunta que enfrentan los estrategas aliados no es solo cómo invadir Sicilia, es cómo hacer que Hitler crea que la invasión ocurrirá en otro lugar. Ahí es donde entra en escena un pequeño comité de inteligencia británico, encargado de imaginar formas de confundir al enemigo. Entre sus integrantes están dos hombres que resultarán decisivos. Ewen Montagu, un oficial naval con formación como abogado, meticuloso y de mente fría, y Charles Cholmondeley, un oficial de la Real Fuerza Aérea con una imaginación fuera de lo común, casi excéntrica para los estándares militares de la época. Cholmondeley llega a las reuniones con una idea que, al principio, suena más a guión de ficción que a operación militar real. Propone dejar un cadáver a la deriva frente a las costas de España, con documentos falsos que sugieran que la invasión aliada no será en Sicilia, sino en otro punto del Mediterráneo. La idea se apoya en un antiguo informe de inteligencia que describe cómo, en teoría, un cuerpo con documentos podría hacerse llegar a manos enemigas de forma creíble, aprovechando que España, aunque oficialmente neutral, mantiene una relación cercana con la Alemania nazi y sus agentes. La primera reacción de muchos en la sala es de incredulidad. Parece una apuesta absurda. Depende de demasiadas casualidades. Que el cuerpo llegue a la costa correcta. Que sea encontrado por las personas adecuadas. Que las autoridades españolas, en teoría neutrales, permitan que la información llegue a los alemanes sin levantar sospechas. Que los servicios de inteligencia alemanes, conocidos por su rigor, no detecten el engaño. Que Hitler, finalmente, decida creer en un papel encontrado en el bolsillo de un cadáver antes que en la lógica militar más elemental. Cualquier eslabón roto en esa cadena podría hacer fracasar todo el plan. O peor, podría alertar a los alemanes de que se está preparando una invasión, exactamente lo contrario de lo que se busca. Y sin embargo, cuanto más lo analizan, más se dan cuenta de que la propia audacia del plan podría ser su mayor fortaleza. Nadie espera un engaño tan extremo. Y por eso mismo, podría funcionar. Con escepticismo, pero también con una curiosidad creciente, el plan recibe luz verde. Se le da un nombre en clave, Operación Mincemeat, que en inglés significa, literalmente, carne picada. El primer gran obstáculo no es logístico ni estratégico, es mucho más incómodo. Para que el engaño funcione, se necesita un cadáver real, con características muy específicas. Debe ser un hombre. Debe tener una edad compatible con la de un oficial de rango medio. Debe presentar signos compatibles con una muerte por ahogamiento o exposición, ya que la historia que se construirá es la de un oficial fallecido en un accidente aéreo sobre el mar. Y su cuerpo debe conservarse en condiciones que resistan el examen de un forense español, sin levantar sospechas médicas sobre la verdadera causa de su muerte. Montagu recurre a un patólogo forense de confianza, que lo ayuda a identificar un candidato. El hombre elegido se llamaba Glyndŵr Michael. Había nacido en Gales, en una familia humilde, y su vida había estado marcada por la pobreza y la desgracia. Perdió a su padre siendo niño, en circunstancias trágicas, y más tarde se trasladó a Londres, donde malvivió sin hogar fijo y sin apoyo familiar. Murió en 1943, tras ingerir un veneno para ratas, posiblemente de forma accidental, mientras se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. No hay evidencia de que buscara quitarse la vida deliberadamente, y esa incertidumbre sobre sus últimas horas se ha mantenido hasta hoy. Nadie reclamó su cuerpo. No tenía familia cercana ni recursos que costearan un funeral. Fue, en muchos sentidos, un hombre invisible para el mundo que lo rodeaba. Y fue precisamente esa invisibilidad la que lo convirtió, sin que él pudiera saberlo jamás, en una pieza clave para la guerra. El envenenamiento con fósforo, usado en algunos raticidas de la época, podía producir un cuadro compatible con neumonía o con los efectos de una larga inmersión en agua fría, lo cual,
encajaba perfectamente con la historia que los británicos necesitaban contar, la de un oficial que había muerto ahogado tras un accidente aéreo sobre el Mediterráneo. El cuerpo de Glyndwr Michael fue conservado en una cámara frigorífica mientras el equipo de inteligencia terminaba de construir, alrededor de él, una identidad completamente nueva. Aquí comienza una de las partes más fascinantes de toda la operación. Porque para que el engaño funcionara, no bastaba con un uniforme y unos documentos. Era necesario construir a una persona entera. Una vida, una historia, un ser humano creíble, incluso en sus detalles más pequeños. Le dieron un nombre, William Martin, con el rango de mayor de la Infantería de Marina Real. Le crearon una identidad militar completa, con carné de identificación, tarjetas de pertenencia a clubes de Londres y un pase de acceso a zonas restringidas, todo cuidadosamente envejecido y usado para que pareciera parte de una billetera real, no objetos recién fabricados. Pero lo más impresionante fue la construcción de su vida personal. Los responsables de la operación redactaron cartas de amor firmadas por una supuesta prometida llamada Pam, en realidad inspiradas en una empleada real de los servicios de inteligencia británicos, cuya fotografía se incluyó entre las pertenencias del cadáver. Las cartas hablaban de planes de boda, de preocupaciones cotidianas, de la nostalgia de la distancia impuesta por la guerra. Se incluyó también una carta de su padre, expresando preocupación por unas deudas familiares, y una factura de una joyería por la compra de un anillo de compromiso, como si el propio Martin hubiera estado ahorrando para casarse al terminar la guerra. Se añadieron entradas usadas de una función de teatro en Londres, como si el mayor Martin hubiera salido esa noche con su prometida antes de partir en su misión. Se incluyeron recibos de una tienda, la llave de su piso, algo de dinero suelto, todo pensado para que un investigador que revisara sus bolsillos encontrara, capa tras capa, la vida cotidiana de un hombre real, con afectos, preocupaciones y rutinas, no la de un espía o un impostor. Y por supuesto, estaba el maletín. En su interior, una carta personal, aparentemente confidencial, escrita por un alto mando británico dirigida a otro general en el norte de África, en la que se hacía referencia a los planes de invasión aliados. La carta sugería, de forma indirecta pero clara, que el verdadero objetivo de la próxima ofensiva no sería Sicilia, sino Cerdeña y Grecia, presentando a Sicilia como un simple señuelo destinado a confundir al enemigo. Era una ironía perfecta, usar la verdad sobre el engaño como parte del engaño mismo. Cada detalle fue revisado una y otra vez. Se cuidó incluso el tipo de tinta, el desgaste del papel, los pliegues de las cartas, como si hubieran sido leídas y guardadas muchas veces. El objetivo era que ningún detalle, por pequeño que fuera, delatara la farsa. Con la identidad de William Martin completamente construida, llegó el momento de poner en marcha la parte más delicada del plan: llevar el cuerpo hasta las costas de España. El cadáver fue trasladado en un contenedor especial, sellado y refrigerado, diseñado para simular ser equipo científico de uso militar, y cargado a bordo de un submarino británico, el HMS Seraph. La tripulación no conocía el verdadero contenido del contenedor. Solo un reducido grupo de oficiales sabía lo que realmente transportaban. El submarino navegó en secreto hasta las cercanías de la costa de Huelva, un punto elegido con cuidado, porque se sabía que allí operaba un agente alemán particularmente eficaz, con buenas relaciones dentro de las autoridades españolas locales. Si el cuerpo llegaba a esa zona, había muchas probabilidades de que la información terminara en manos de la inteligencia alemana. En la madrugada, con el submarino apenas asomando en la superficie, la tripulación abrió el contenedor. El cuerpo, vestido con el uniforme, el chaleco salvavidas y el maletín encadenado a su muñeca, fue depositado con cuidado en el agua oscura. Nadie a bordo pronunció una palabra innecesaria. Existía la posibilidad de que una patrulla apareciera en cualquier momento.
de que algo saliera mal en el último instante, de que meses de planificación se perdieran en cuestión de segundos. El submarino se sumergió de nuevo, y el cuerpo de Glyndwr Michael, ahora convertido en el mayor William Martin, quedó a merced de las corrientes, dirigiéndose lentamente hacia la costa española. Horas más tarde, un pescador lo encontró flotando cerca de la orilla, tal como se esperaba. Las autoridades españolas locales recuperaron el cuerpo y notificaron el hallazgo según los procedimientos habituales. Un forense español examinó el cadáver y determinó que la causa de muerte era compatible con un ahogamiento, sin detectar ninguna irregularidad. El cuerpo fue tratado con respeto militar y poco después, entregado a representantes británicos para su entierro, siguiendo el protocolo diplomático esperado entre países, incluso en tiempos de guerra. Pero antes de eso, ocurrió exactamente lo que los responsables de la operación habían anticipado. El maletín con los documentos pasó por manos de oficiales españoles vinculados a los servicios de inteligencia alemanes. Aunque España se mantenía oficialmente neutral, ciertos sectores de su gobierno y de su ejército colaboraban de manera informal con Berlín. El contenido del maletín fue fotografiado en secreto antes de ser devuelto, aparentemente intacto, a las autoridades británicas. Las fotografías de los documentos llegaron rápidamente a manos de un experimentado agente de inteligencia alemán instalado en España, conocido por su capacidad para evaluar la autenticidad de este tipo de material. Tras revisar la carta y el resto de la documentación, la consideró genuina y la envió de inmediato a Berlín, marcada como información de máxima prioridad. En el alto mando alemán, la noticia se recibió con gran interés. La carta parecía confirmar sospechas que ya existían dentro de ciertos sectores del ejército alemán sobre un posible ataque en Cerdeña y Grecia. El material fue analizado por distintos servicios de inteligencia, y aunque hubo voces que pidieron cautela, la mayoría concluyó que los documentos eran auténticos. Finalmente, el informe llegó hasta Adolf Hitler. Según los registros históricos que se conocieron después de la guerra, Hitler quedó convencido de que la información era real y ordenó reforzar las defensas en Cerdeña y en Grecia, así como en los Balcanes, en previsión de una ofensiva aliada en esas zonas. Fue precisamente esa reacción la que transformó la Operación Mincemeat en un éxito rotundo. Alemania comenzó a mover divisiones enteras hacia Grecia y Cerdeña, reforzando esas posiciones con tropas, artillería y unidades blindadas que, de otro modo, habrían estado disponibles para defender Sicilia. Se enviaron refuerzos a Cerdeña. Se reforzaron las defensas costeras en Grecia. Se desplazaron divisiones Panzer hacia los Balcanes, alejándolas del Mediterráneo central. Incluso se relevó al mando militar en Grecia, colocando a un oficial de mayor experiencia al frente de la región, anticipando un desembarco aliado que jamás llegaría a producirse. Mientras tanto, Sicilia quedó relativamente desguarnecida en comparación con lo que los aliados habían temido. Cuando, en julio de 1943, las tropas aliadas desembarcaron finalmente en la isla en el marco de la Operación Husky, encontraron una resistencia mucho menor de la anticipada. La invasión, aunque no estuvo exenta de bajas y dificultades, resultó considerablemente menos costosa gracias a la confusión sembrada semanas antes por un cadáver, unas cartas falsas y un plan que muchos habían calificado de descabellado. El éxito de la operación no solo salvó vidas en las playas de Sicilia, también marcó un antes y un después en la forma en que los aliados entendieron el poder de la guerra psicológica y el engaño estratégico, una lección que aplicarían de nuevo, a mayor escala, en la preparación del desembarco de Normandía un año después. Mientras Sicilia se convertía en el escenario de una victoria aliada crucial, el verdadero protagonista de toda la operación permanecía completamente ajeno a su propio destino. Glyndwr Michael, el hombre cuya muerte solitaria en Londres lo había convertido, sin saberlo, en el mayor William Martin, fue enterrado en un cementerio español con honores militares completos,
como correspondía a un oficial británico caído en el cumplimiento del deber. Durante décadas, su verdadera identidad permaneció en secreto, protegida por el Reino Unido bajo las leyes de secretos oficiales. Para el mundo, William Martin era real, un héroe silencioso de la guerra, con una prometida que lo esperaba y una familia que lo lloraba, aunque ninguna de esas personas hubiera existido jamás tal como se describía en los documentos. No fue sino hasta mediados de la década de 1990, cuando investigadores y historiadores lograron confirmar públicamente la verdadera identidad del hombre bajo la lápida. Se añadió entonces una pequeña inscripción a su tumba, reconociendo que bajo el nombre de William Martin descansaba, en realidad, Glyndwr Michael. Es una revelación que invita a detenerse. Un hombre que en vida no tuvo hogar, ni reconocimiento, ni siquiera alguien que reclamara su cuerpo, terminó teniendo, en la muerte, un funeral con honores militares, una identidad falsa cuidada hasta el último detalle, y un papel decisivo en el desenlace de una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo supo. Nunca pudo saberlo. Y sin embargo, su cuerpo ayudó a salvar las vidas de miles de soldados que sí tuvieron la oportunidad de regresar a casa. Quienes planearon la operación, Ewen Montagu y Charles Cholmondeley, vivieron el resto de sus vidas sabiendo el peso exacto de lo que habían hecho. Montagu guardó durante años los detalles del caso, y solo décadas más tarde pudo contar públicamente, con sus propias palabras, cómo un pequeño comité de oficiales había convertido un cuerpo sin reclamar en la pieza clave de un engaño que alteró el curso de una campaña militar entera. En sus relatos posteriores, queda siempre una mezcla de orgullo profesional y una incomodidad silenciosa frente al hecho de haber utilizado, sin poder pedirle permiso, el cuerpo de un hombre que no tuvo voz ni voto en su propio destino. La Operación Mincemeat nos deja frente a una de las paradojas más incómodas de la guerra, que a veces el destino de miles de personas puede depender no de la fuerza de las armas, sino de la habilidad para construir una mentira convincente. No hubo disparos en esta historia. No hubo un solo combate directo, y sin embargo, sus efectos fueron tan reales como los de cualquier batalla. La inteligencia militar, la guerra psicológica, el engaño calculado con precisión de relojero, todo eso también forma parte de los conflictos armados, aunque rara vez ocupe el lugar central en la memoria colectiva. Se recuerdan los desembarcos, las batallas, los generales. Rara vez se recuerda al hombre sin hogar cuyo cuerpo, sin su consentimiento ni su conocimiento, se convirtió en un arma de guerra. Tampoco conviene perder de vista el costo humano detrás de cada decisión estratégica, por ingeniosa que parezca. Glyndwr Michael no eligió su destino. Fue elegido por otros, en un momento de extrema vulnerabilidad, para servir a una causa de la que nunca formó parte por voluntad propia. Su historia no es solo la de un engaño brillante, es también un recordatorio de que, incluso en las operaciones más exitosas, hay vidas humanas de por medio, a veces silenciadas, a veces invisibles, pero siempre reales. La Operación Mincemeat funcionó porque se atrevió a apostar por lo absurdo cuando lo lógico ya no bastaba. Y quizás esa sea la lección más perdurable de esta historia, que a veces la verdad más difícil de aceptar no es la que se cuenta en los libros de historia con generales y estrategias, sino la de un hombre olvidado que, incluso después de muerto, siguió sin tener control sobre su propia historia.